Los métodos causales están basados en causas que van a determinar los acontecimientos, es decir, que se trata de entender cómo surgieron los hechos, cómo es el entorno básico donde se va a pronosticar. Por ejemplo, cuando las ventas pueden verse afectadas por distintos elementos, por ejemplo, la publicidad, como lo vemos ahí en ese ejemplo, la calidad, los competidores y otros. Entonces, en los métodos causales tratan de identificar los factores que pueden influenciar sobre lo que se va a pronosticar, en este caso pues las ventas, el pronóstico de demanda. También pues esto lo hacen para ver si pueden influir sobre estas variables y por ende ver cuál es la relación entre ellos. Algunas características del método es que hay relación en las variables, es decir, que el cambio de una puede afectar la otra. También puede ser de forma causal, de ahí su nombre, es decir, que no es algo que va a tener un indicador bastante estándar, sino que puede suceder por diversos elementos, diversas razones que vayan a afectar esa variable y otros elementos. Se dice que pues tiene algunos enfoques como los modelos de entrada y salida, que en ese sentido son modelos bastante grandes y lo que los hace complejos porque analizan el flujo total de bienes y servicios a través de una economía completa, es decir, que necesitamos bastantes datos para poder desarrollar este método y van a proyectar necesidades para mercados bastante grandes o segmentos de economía completos, es decir, que no para un solo producto, sino que se hace para familias. Están también los modelos econométricos que implican análisis estadístico en sectores económicos, como lo es la misma oferta-demanda, y también es similar a los modelos de entrada y salida. Otro de los modelos es el de simulación, que sería el planteamiento de sectores económicos a través del uso de computadoras, como ustedes ya lo vieron en el semestre anterior. Se va a plantear un escenario y se va a simular para poder conocer cuál sería el comportamiento y así buscar soluciones. Este método ya sabemos que es bastante rápido, sin embargo necesita bastante conocimiento, asimismo muchos datos, por lo que es bastante costoso. Y el otro modelo sería el de regresión, que es un método estadístico para ver cuál es la relación entre dos o más variables. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar en estos métodos causales, el uso de regresión lineal múltiple para pronosticar demanda. Veamos el ejemplo. Es de una empresa que fabrica cajas de cartón y quiere sacar la relación de los gastos de promoción. Indican que puede haber una relación entre promoción y venta y también se debe de conocer un dato como es la publicidad y nos indica que la publicidad para el periodo siguiente va a ser de 11.100.000. Entonces vamos a aplicar lo que es regresión lineal múltiple. Cuando es regresión lineal múltiple, entonces ya sabemos siempre que en regresión, en todo, para pronósticos, la Y siempre van a ser las ventas. La publicidad vendría a ser la otra variable que afecta a la venta, que sería X. Ahora, como vamos a aplicar regresión múltiple, tenemos la misma fórmula, ¿verdad? Porque es la curva de regresión. Vamos a encontrar X, Y, ya las tenemos. Vamos a encontrar también X cuadrado y vamos a encontrar Y por X. Ok, entonces encontremos X cuadrado. Sería 4 al cuadrado 16, 10 al cuadrado 100, el siguiente dato 225, el siguiente 144, 8 al cuadrado 64, 16 al cuadrado serían 256,
5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49, 9 al cuadrado 81, 10 al cuadrado 100. Como son las sumatorias las que ocupamos, entonces las vamos a calcular. Aquí nos daría 1060. Calculemos la sumatoria de X. Obtendríamos 96 y la sumatoria de Y nos dará 30. Ahora obtengamos Y por X. En el primer dato, en el primer trimestre, tenemos 4 por 1, 4. 10 por 4, 40. 15 por 5, 75. El siguiente dato sería 48. El otro 24. El siguiente tenemos 64. 5 por 2, 10. El otro daría 7. 36 y 20. Calculemos la sumatoria. Tenemos como resultado 328. Ahora, como ya tenemos las variables que necesitamos, vamos a calcular A. Para calcular A, recuerden que ya habíamos visto la regresión como curva lineal en videos anteriores. Entonces, para calcular A, indica que es la sumatoria de Y, que es 30, por la sumatoria de X cuadrado, que es 1060, menos sumatoria de Y por X, que nos dio 328, por la sumatoria de X, que es 96, entre N. N, ¿cuánto es? El número de datos que tengo. En este problema sería el número de trimestres, que son 10, por sumatoria de X cuadrado, que nos dio 1060, menos sumatoria de X, que es 96, elevada al cuadrado. Ok, entonces resolvamos esa fórmula. Nos va a dar 0.22. Ahora calculemos B. La fórmula me indica que es N. N ya decíamos el número de datos, que son 10 trimestres, por Y por X, que nos dio 328, menos sumatoria de X, que da 96, por la sumatoria de Y, que es 30. El denominador es igual en A y B. Entonces sería N, que son 10, por sumatoria de X cuadrado, menos la sumatoria de X, que nos dio 96, elevado al cuadrado. Y nos da 0.29. Ya tenemos A y B, entonces vamos a calcular el siguiente trimestre, la demanda, perdón, para el siguiente trimestre, que sería el trimestre 11. La fórmula me indica que es A, obtuvimos 0.22, más B, que es 0.29, por X. Como estamos hablando de regresión lineal múltiple, X no lo vamos a calcular como la regresión lineal simple, como la que vimos en videos anteriores. Ese debe ser un valor ya dado. Por eso nos indica el problema que la publicidad es de 11.100.000. Pero si ustedes se fijan, en la publicidad estamos trabajando con números, solo con la centena. Es decir, que aquí la publicidad para el siguiente trimestre, el trimestre 11, sería de 11.100.000.
Pero como estamos trabajando solamente con el número, con la centena, entonces sería 11. ¿Me explico? Es decir, que aquí tendríamos, por ejemplo, 4.100.000. Pero quitándole el 100.000, como me indica aquí, solamente me quedaría el entero, que es lo que pasó en la X para calcular Y. Ojo ahí, en este caso coincide con el trimestre 11, pero no significa que se obtuvo por este valor, sino que fue un valor que ya nos dio el ejercicio. Calculemos entonces, muchachos. Nos daría 3.41 millones. Recuerden que es millones por lo que les mencionaba. Estamos quitando esa parte. Y ahí nos indica, ¿verdad? Ok, entonces tendríamos que la demanda de cajas para el trimestre 11 es de 3.41 millones. Esto porque es en millones porque no estamos calculándolo en unidades, estamos calculándolo en dinero, en lo que entra. Esto sería todo con respecto a los métodos causales, muchachos. Otro de los modelos es el de simulación, que sería el planteamiento de sectores económicos a través del uso de computadoras, como ustedes ya lo vieron en el semestre anterior. Se va a plantear un escenario y se va a simular para poder conocer cuál sería el comportamiento y así buscar soluciones. Este método ya sabemos que es bastante rápido, sin embargo necesita bastante conocimiento, asimismo muchos datos, por lo que es bastante costoso. Y el otro modelo sería el de regresión, que es un método estadístico para ver cuál es la relación entre dos o más variables. Ahora, esto es lo que vamos a estudiar en estos métodos causales, el uso de regresión lineal múltiple para pronosticar demanda. Veamos el ejemplo. Es de una empresa que fabrica cajas de cartón y quiere sacar la relación de los gastos de promoción. Indican que puede haber una relación entre promoción y venta, y también se debe de conocer un dato como es la publicidad, y nos indica que la publicidad para el periodo siguiente va a ser de 11.100.000. Entonces vamos a aplicar lo que es regresión lineal múltiple. Cuando es regresión lineal múltiple, entonces ya sabemos siempre que en regresión, en todo, para pronósticos, la Y siempre van a ser las ventas. La publicidad vendría a ser la otra variable que afecta a la venta, que sería X. Ahora, como vamos a aplicar regresión múltiple, tenemos la misma fórmula, ¿verdad? Porque es la curva de regresión. Vamos a encontrar X, Y, ya las tenemos. Vamos a encontrar también X cuadrado y vamos a encontrar Y por X. Ok, entonces encontremos X cuadrado. Sería 4 al cuadrado 16, 10 al cuadrado 100, el siguiente dato 225, el siguiente 144, 8 al cuadrado 64, 16 al cuadrado serían 256, 5 al cuadrado 25, 7 al cuadrado 49, 9 al cuadrado 81, 10 al cuadrado 100. Como son las sumatorias las que ocupamos, entonces las vamos a calcular.
Aquí nos daría 1060. Calculemos la sumatoria de X. Obtendríamos 96 y la sumatoria de Y nos dará 30. Ahora obtengamos Y por X. En el primer dato, en el primer trimestre, tenemos 4 por 1, 4. 10 por 4, 40. 15 por 5, 75. El siguiente dato sería 48. El otro 24. El siguiente tenemos 64. 5 por 2, 10. El otro daría 7. 36 y 20. Calculemos la sumatoria. Tenemos como resultado 328. Ahora, como ya tenemos las variables que necesitamos, vamos a calcular A. Para calcular A, recuerden que ya habíamos visto la regresión como curva lineal en videos anteriores. Entonces, para calcular A, indica que es la sumatoria de Y, que es 30, por la sumatoria de X cuadrado, que es 1060, menos sumatoria de Y por X, que nos dio 328, por la sumatoria de X, que es 96, entre N. N, ¿cuánto es? El número de datos que tengo. En este problema sería el número de trimestres, que son 10, por sumatoria de X cuadrado, que nos dio 1060, menos sumatoria de X, que es 96, elevada al cuadrado. Ok, entonces resolvamos esa fórmula. Nos va a dar 0.22. Ahora calculemos B. La fórmula me indica que es N. N ya decíamos el número de datos, que son 10 trimestres, por Y por X, que nos dio 328, menos sumatoria de X, que da 96, por la sumatoria de Y, que es 30. El denominador es igual en A y B. Entonces sería N, que son 10, por sumatoria de X cuadrado, menos la sumatoria de X, que nos dio 96, elevado al cuadrado. Y nos da 0.29. Ya tenemos A y B, entonces vamos a calcular el siguiente trimestre, la demanda, perdón, para el siguiente trimestre, que sería el trimestre 11. La fórmula me indica que es A, obtuvimos 0.22, más B, que es 0.29, por X. Como estamos hablando de regresión lineal múltiple, X no lo vamos a calcular como la regresión lineal simple, como la que vimos en videos anteriores. Ese debe ser un valor ya dado. Por eso nos indica el problema que la publicidad es de 11.100.000. Pero si ustedes se fijan, en la publicidad estamos trabajando con números, solo con la centena. Es decir, que aquí la publicidad para el siguiente trimestre, el trimestre 11, sería de 11.100.000. Pero como estamos trabajando solamente con el número, con la centena, entonces sería 11. ¿Me explico? Es decir, que aquí tendríamos, por ejemplo, 4.100.000. Pero quitándole
El 100.000, como me indica aquí, solamente me quedaría el entero, que es lo que pasó en la X para calcular Y. Ojo ahí, en este caso coincide con el trimestre 11, pero no significa que se obtuvo por este valor, sino que fue un valor que ya nos dio el ejercicio. Calculemos entonces, muchachos. Nos daría 3.41 millones. Recuerden que es millones por lo que les mencionaba. Estamos quitando esa parte. Y ahí nos indica, ¿verdad? Ok, entonces tendríamos que la demanda de cajas para el trimestre 11 es de 3.41 millones. Esto porque es en millones porque no estamos calculándolo en unidades, estamos calculándolo en dinero, en lo que entra. Esto sería todo con respecto a los métodos causales, muchachos.